Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy hablamos de nuevo de un artículo que Alejandra Salinas publicará en la revista Fe y Libertad sobre libertad, fe y política, que es el número que publicaremos dentro de poco. El artículo de Alejandra habla sobre la relación entre el mito, la razón y la búsqueda de la verdad, y cómo cuando una propuesta política está disociada de la verdad y la razón y permanece en el plano del mito, corre el riesgo de promover la irracionalidad y el conflicto. Alejandra Salinas es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y doctora en Sociología. Trabajó en el área de las políticas públicas en la Fundación República y coordinó seminarios sobre ciencias sociales y humanidades para Liberty Fund. Sus últimos trabajos tratan sobre el pensamiento de Adam Smith y James Buchanan, el desafío de la teoría populista de Ernesto Laclau para el liberalismo y temas de filosofía política en la obra literaria de Jorge Luis Borges. Alejandra, bienvenida, te agradecemos mucho por estar aquí presente. Bueno, pues Hola, ¿cómo están? bien, bien, gracias. Gracias por la Pues invitación. a ti, gracias por aceptarla. Pues vamos a dar inicio con esta entrevista. Solo un preámbulo, yo tuve oportunidad de leer tu artículo. Confieso que es un artículo de lectura obligatoria muy, muy interesante, no solo por la propuesta que haces, sino por los autores que vas a citar, que considero que son, bueno, conocidos por algunos, pero que tienen una propuesta bastante novedosa, veámoslo así. ¿No? Me gustaría hacerte una primera pregunta, Alejandra. ¿Cuál fue tu principal motivación para explorar la relación entre el mito, verdad y razón en el contexto de la comunidad política? Bien. Bueno, el trabajo es en realidad parte de una agenda de investigación que yo vengo desarrollando ya hace algunos años, que es estudiar la teoría del populismo, particularmente en diálogo con las teorías marxistas y las teorías liberales. Y entonces, a lo largo del tiempo, bueno, ya estoy cubriendo diferentes temas, como derechos humanos, como el concepto de hegemonía, el concepto de autonomía, la crítica populista al capitalismo, y siempre había quedado pendiente el análisis de, el tema del mito, que es un tema que el autor populista que yo sigo, que es Ernesto Laclau, lo menciona frecuentemente, pero bueno, a mí me implicaba un poco salirme de esa especialización en teoría política e ir más hacia, bueno, fundamentos filosóficos, teoría de la historia, y entonces lo iba postergando. Pero bueno, agradezco la invitación de Fe y Libertad para enviar una colaboración, porque entonces tomé coraje y bueno, me animé a finalmente embarcarme en este proyecto. Así que bueno, un poco lo que yo quería hacer con este artículo era posicionar la teoría de Laclau dentro del contexto de las teorías políticas sobre el mito y ver cómo se ubica él en relación con otros autores que han trabajado el tema del mito político, ¿no? Entonces, esa fue un poco la motivación para embarcarme en este proyecto. Ahora bien, como, bueno, quienes lean el artículo se darán cuenta, es un artículo, digamos, de tono introductorio, donde doy, digamos, una especie de introducción sobre en qué consiste el mito político, cómo lo entendemos, cómo lo han abordado diferentes autores contemporáneos, fundamentalmente, para luego pasar, sí, a la teoría de Laclau sobre el mito y compararla en la última parte del trabajo con lo que yo presento como las visiones católicas de la idea del mito y cómo se relacionan con la razón y la verdad. Eso es un poco el panorama introductorio del texto, ¿verdad? Eh, Así que bueno, es un tema que a mí particularmente me parece muy fascinante porque además estamos en tiempos donde se ha vuelto a hablar luego de una época relativamente, ¿cómo llamarla?, aséptica, una época de la globalización, de la tecnología, de las democracias consolidadas o en tránsito hacia esa consolidación. Estamos en el siglo XXI removiendo los fundamentos de esos órdenes económicos y políticos y estamos viendo el surgimiento de nuevos mitos entendidos como
narraciones que apuntan a movilizar y a resignificar el sentido de la comunidad política, ¿no? Y esto lo vemos en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos mismo. Bueno, en el día de hoy hubo una movilización muy importante, entiendo yo que justamente el que se inspira en una suerte de ese mito fundacional, ¿no? Acerca de cuál es el rol de la sociedad, cuál es el rol de los estudiantes dentro de esa sociedad. En fin, hay una serie de mitos que están volviendo a reflotar, así que me parece que quizás sea el tiempo para volver a pensar en estas cuestiones. Gracias, Alejandra. De hecho, escuchándote, recordaba la introducción que haces al paper, en donde hablas de algunas características que tiene el mito, ¿no? De algunas críticas inclusive que se le han hecho respecto a que se considera que no puede haber verdad, no puede haber razón, no puede haber un conocimiento per se respecto al relato que se hace. Sin embargo, de hecho, te apoyas en tres grandes visiones, digamos, no solo para justificar que efectivamente el mito de esta narrativa, solo se emplea con la intención de crear esos recursos literarios o narrativos, pero también otra segunda lectura que confieso me hace mucho sentido es la oportunidad por medio de este elemento literario poder ser más asertivo inclusive a la hora de contar las cosas, ¿no? Cuando hablabas, por ejemplo, de los mitos fundacionales, recordaba, ya yéndome un poco a los clásicos, a los griegos, que hablaban de los mitos originarios, ¿no? Hablaban de Zeus, de Rómulo, por ejemplo, pero la lectura que haces tú particularmente es respecto al mito en el ámbito político, a propósito de la biopolítica que la mencionaste. Me gustaría hacerte otra pregunta en torno a esto. ¿De qué manera entonces van a permear los mitos en las comunidades políticas y sobre todo qué estrategias se utilizan para que estos se acepten o adopten como parte de una identidad política? Es decir, el mito, ¿qué hace falta para que éste sea aceptado, para que permee en un espacio o en una cultura concreta? ¿Qué características debería tener este para que, bueno, pues para que sea aceptado o rechazado inclusive? Bueno, es una pregunta muy profunda. Yo creo que el mito, bueno, tiene varios aspectos, ¿no? En el trabajo señalo que tiene, digamos, un sentido histórico, es decir, un sentido de una narración que mira lo que ha sucedido en el momento de fundación de una comunidad política y le da un sentido, una significación, una pertenencia identitaria a esa comunidad, lo que nos une a cada uno de nosotros con esa comunidad política. Y en este sentido, me parece que, bueno, el mito es histórico, fundamentalmente, ¿no? Se atiende a ver sucesos del pasado. Ahora, también hay un sentido normativo que yo subrayo en el trabajo, que es que se detienen a analizar cuáles son los valores que ese momento fundacional o que ese mito fundacional nos transmite. No solamente los hechos, los líderes, los eventos de ese mito, sino los valores, es decir, valores como libertad, justicia, igualdad, digamos. Cada teoría del mito, cada perspectiva del mito hace hincapié en diferentes valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los mitos marxistas, el valor de la igualdad es un valor que predomina en sus diversas formas, ya sea en ese marxismo clásico, pensado en términos de una sociedad comunista final sin clases, como en el marxismo más moderno, si se quiere, o el neomarxismo, que habla de esa sociedad de personas que de alguna manera, una vez eliminado el capitalismo, van a dejar de vivir alienadas por el sistema, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes visiones de cómo la igualdad o la emancipación son valores que se asocian a una idea de mito. Y digo mito porque es la narración que nos hacemos respecto de esa identidad política. Y en este sentido el mito se diferencia entonces de la ciencia y de la verdad, ¿no? Porque ese es un poco todo el eje argumentativo del trabajo, que el mito es una narración, la ciencia es una búsqueda de la verdad en base a leyes universales, y la verdad tiene como estas dos facetas, de una verdad revelada, que es la palabra, sobre todo en la religión católica, la palabra que nos viene a explicar y a crear el mundo, o la verdad simplemente en sentido más político, que es aquello que se corresponde con la realidad, ¿no?
Entonces, digamos, en el sentido de que el mito como una narración histórica puede o no puede estar asociado con esa ciencia, con esa verdad científica o con esa verdad, ¿no? Es decir, sabemos en el siglo XXI que el mito del marxismo, que anticipó un colapso del sistema capitalista por la progresiva pauperización, bueno, eso no era una teoría científica, por lo tanto, la fuerza de ese mito, que fue muy movilizadora en sus tiempos, eventualmente desapareció y se torna lo que Tudor llama los mitos obsoletos, ¿no? Es decir, la clase proletaria, revolucionaria, gente del cambio histórico, ya hoy en día es una idea obsoleta, ¿no? Entonces, ¿pero por qué sucedió esto? Porque esa idea de mito no fue acompañada de una teoría científica que corroborara la fuerza del mito en la realidad, ¿no? Por eso el mito puede o no estar asociado con una teoría científica. Em, y bueno, en el sentido del mito normativo me parece interesante, esta es la postura que tiene Douglas Denial, por ejemplo, que habla de la fundación de los Estados Unidos sobre la base del mito de la fuerza individual y de la libertad y de la capacidad para progresar, ¿no? Una especie de aspiración fundacional que se volvió mítica en el sentido de que se volvió una narración que retrata de modo bastante acabado lo que es la identidad norteamericana respecto de digamos, de ese mito, ¿no? Y bueno, eso fue así al menos desde la fundación del país en 1776, con que comienza con la independencia americana. Pero repito, hoy en día ese mito está siendo cuestionado y veremos en qué medida va a poder sostenerse como mito fundacional o va a ser reemplazado, ¿no? Porque este es otro tema de las narraciones míticas, como ya dije, es que en la medida que no puedan explicar una realidad de forma persuasiva y convincente para que una mayoría de personas la acepte, bueno, el mito se debilita, ¿no? Y por lo tanto se debilita la fuerza institucional y política que trae ese mito, ¿no? Entonces, me parece que son todas cuestiones muy actuales y que estamos quizás viviendo una época de cambios en los mitos. En realidad creo que toda época tiene sus cambios, pero podemos identificar ciertos momentos como más eh, relacionados con cambios profundos, ¿no? O la encrucijada, ¿no? Así como dirían algunos. Eh, pero bueno, no sé si me fui demasiado extensa en No, la no, no, respuesta. perfecto, perfecto, ¿eh? De hecho, empleando parte de tu respuesta, si bien tú en el artículo, en el apartado donde lo dedicas al mito de la política, haces mención a lo que acabas de explicar respecto a que este mito pues, se puede abordar desde diferentes dimensiones, ¿no? Desde lo histórico, normativo o político, como lo acabas de exponer, pero me surge la duda de que, o la reflexión de que tú has elegido los términos sobre mito, por ejemplo, sobre verdad y razón para titular tu artículo. Yo creo que no de una forma, digamos, o sea, si responde a la tesis que quieres plantear en este artículo y me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿por qué hay una especie como de animadversión, de alguna manera de rechazo a emplear el concepto de mito, desvincularlo de lo científico, de lo racional, pero sobre todo de la razón, ¿no? De la razón y la verdad. En el artículo tú mencionas que el mito tiene utilidades, ¿no? Como lo acabamos de explorar, y ha servido de hecho para la inspiración de investigación científica. Pones el ejemplo de Copérnico, me parece algo supremamente asertivo, y también para la búsqueda de la verdad. Es el caso, por ejemplo, de lo que hicieron los intelectuales o filósofos eruditos griegos que apelaron a la utilización de la mitología como un elemento que respondía a sus verdades, a propósito, a su creencia, a su cultura. Entonces, sí es verdad que tienen esta razón de ser. Sin embargo, aún tenemos la concepción de que el mito es un engaño. De hecho, en las conversaciones coloquiales, en las conversaciones de a pie, se emplea el concepto de mito para falsear, ¿no? Como para intentar designar que esa narrativa que está utilizando
X persona es engañosa, ¿no? ¿Cómo vivimos con ello sin aceptar entonces, digamos, que haya verdades absolutas? Sí, es una pregunta muy interesante. Quien da, me parece, una respuesta bastante acertada, que yo cito en el trabajo, es Chiara Bottici, ¿no? Porque Chiara Bottici explica justamente que en la antigüedad la idea de mito era muy fuerte y estaba legitimada, es decir, estaba aceptada como una explicación fehaciente que le daba sentido al mundo, sobre todo al mundo político. Y que después se produce un cambio con el cristianismo, donde el cristianismo introduce en la historia esa división entre la verdad revelada y todas las narraciones humanas, si se quiere, sin o ajenas a esa verdad revelada, narraciones que pasaron a considerarse como mitos, es decir, sin fundamento divino o revelado, ¿no? Entonces quedó todo este corpus de mitología griega o del mundo antiguo, quedó como algo propio del mundo pagano, que no era compatible con el nuevo orden cristiano que estaba surgiendo en ese momento, ¿no? Entonces, eso me parece que fue una primera escisión entre, que se dio en el plano de la teoría, al menos, y después llegó a la práctica, entre mito y verdad revelada, ¿no? Y el segundo momento que me parece incluso más fundamental y podemos verlo de forma más clara es, bueno, la posición de la ilustración respecto de el mito y todo lo que fuera explicaciones no racionales, no científicas del mundo humano, ¿no? Justamente por despegarse de esa tradición de verdad revelada y esa tradición antigua del mito sin justificación, la ilustración también aportó su grano de arena para que el mito fuera, digamos, empezado a percibirse en un sentido peyorativo, ¿no? Con una connotación negativa, ¿no? Me parece que estos dos factores explican eso. Pero bueno, justamente esos autores como, bueno, Blumenberg y Bottici tratan de rescatar el valor del mito, porque acá el mito se posiciona como en un punto intermedio, digamos, donde es una narración humana basada en la imaginación que apela a la historia y a los valores, y esa narración puede seguir diferentes cursos, o sea, puede ser una narración aceptada fundante un orden político y eso está bien, o puede ser una narración que intente fundar un orden político o económico o el que fuera y que fracase en ese intento porque justamente no da el paso siguiente que es aceptar que toda narración mítica puede ser sujeta a una evaluación a partir de la verdad y la ciencia, ¿no? Es decir, cuando se separa el mito de la ciencia, cuando no dejamos que la ciencia acompañe al mito, que fue el caso del marxismo, por ejemplo, entonces ahí es cuando empieza a perder el encanto, ¿no? Por así decirlo, y finalmente termina siendo un mito obsoleto. Eh, Así que yo creo que hay un lugar para el mito, estos autores lo hacen ver bien. Hay otros autores que son más escépticos, por ejemplo, Judith Shklar es más escéptica respecto del mito, pero creo que una postura intermedia que lo presente como una primera etapa, como un paso quizás más persuasivo y movilizador, para mí, a mí me convence, digamos, me gusta esta idea del mito como retrato de una identidad que luego veremos si la ciencia o la verdad nos permiten reforzar, ¿no? Y, y acá, bueno, un poco el tema del mito populista, que es una parte del trabajo, tiene que ver con esa narración imaginaria, ¿no? Pero en el caso del mito populista no es tanto un mito histórico como un mito futurista. En su momento, cuando Laclau desarrolla su trabajo, digamos, el populismo estaba comenzando, esta nueva ola de populismo que ha vivido el mundo en el siglo XXI estaba comenzando. Entonces él anticipa un horizonte imaginario que él retrata como un horizonte populista, ¿no? Donde está el mito de un líder que articula diferentes demandas y le confiere una identidad a un pueblo que antes de ese momento no existía, un pueblo olvidado, marginado,
ignorado, según Laclau, por las instituciones vigentes, que son la democracia liberal y el capitalismo, y entonces el mito populista viene a reemplazar lo que Laclau identifica como dos mitos fallidos, que son el mito marxista y el mito liberal, ¿no? Para Laclau esos son mitos fallidos por diferentes razones. El mito comunista falla porque, bueno, ya sabemos que esa sociedad comunista no era el ideal que predicaba, ¿no? No era una sociedad de iguales, sino que reforzaba la desigualdad y la empeoraba, ¿no? Por lo menos en la práctica histórica. Y el mito liberal él lo toma como un mito porque, en su opinión, claramente esta es la de un pensador anticapitalista, el mito liberal básicamente nos haría creer que existe la posibilidad de un mercado autorregulado y de sociedades cooperativas y de la neutralidad estatal, y en la práctica esto no ocurre según Laclau, ¿no? Yo creo que, bueno, esa opinión, digamos, no es, digamos, puede ser refutada, lo hago en otros trabajos, no en este, pero me parece que es interesante la perspectiva de Laclau porque él reintroduce la idea de mito y en vez de asociarla con lo económico, como hacía el marxismo, ¿no? O con lo moral, como hacen muchas de las teorías liberales, Laclau lo asocia con la psicología. Esto me parece un aporte novedoso. Él dice que la psicología, por lo menos en el campo del psicoanálisis, nos habla de una aspiración humana a una plenitud que nunca vamos a alcanzar, a lo que él llama a una totalidad mítica. Y entonces, para Laclau, esa aspiración puede capitalizarse en el sentido político, es decir, podemos pensar que hay una comunidad que llamamos pueblo, que aspira a alcanzar una plenitud de algo que no tiene, digamos, ya sea en sentido, digamos, de pobreza o de marginación o de explotación o de abandono. Es un pueblo frustrado y entonces es un pueblo que se despierta con la llegada del mito enunciado en el discurso de un líder. Y eso que el líder enuncia es justamente una promesa de plenitud, ¿no? Yo los vengo, digamos, los quiero con el corazón, vengo a hacer este país grande de nuevo, todos los mitos de grandeza, de solidaridad, de amor, de fraternidad, son palabras asociadas a una carga psicológica muy importante, ¿no? Me parece que esto Laclau lo detecta bien y lo sabe utilizar en su teoría para justificar por qué el líder populista tiene, digamos, el impacto que tiene. Excelente, de hecho te has adelantado a una pregunta que te quería plantear, pero que en parte creo que ya se responde y es que cuando leí tu artículo, confieso, uno, que no esperaba la comparación que ibas a hacer respecto al mito marxista, digámoslo así, y el mito de corte liberal, y los principios que identificas en cada uno de ellos empleando a propósito el tema del mito, ¿no? Como desde la línea del marxismo, de la figura de la liberación, por ejemplo, del hombre proletario, de estas condiciones de clases sociales o de la eliminación de la propiedad privada para transformarla en una condición un poco más utópica, pero también hay una oportunidad de hacer una crítica a su antagónico, que es el liberalismo, ¿no? Como a propósito de concebir una competencia real o sana, entendiendo que eso, digamos, se tiene que presentar para que efectivamente uno u otro modelo existan, ¿no? Y otra cosa que me pareció un tanto interesante es que empleas como, digamos, el intelectual o el académico que empleas para desarrollar la propuesta es Ernesto Laclau, que se sabe, ¿no? Que tiene una tradición marxista, pero que no por ello la crítica no sea pertinente también para un poco dar claridad. Por eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, empiezas exponiendo el mito del marxismo, el mito del liberalismo, pero posteriormente lo terminas comparando, ¿no? Como con el mito del populismo. Además de por qué estas comparaciones, ah,
esto lo haces con intención de responder, digamos, a las condiciones actuales en las que nos encontramos, donde efectivamente, indistintamente de la ideología política o de la línea política, el populismo atraviesa ambas, o por qué la razón de empezar en esa comparación para terminar en el mito populista. Eh, bueno, yo en realidad eh, simplemente analizo lo que Laclau propone en su libro La razón populista, ¿no? Entonces, como él es quien identifica el mito marxista y el mito liberal, me pareció apropiado partir de esa descripción y de ese análisis para luego moverme a lo que yo llamo el mito populista. Él Ok, claramente no lo llama mito populista, él lo llama horizonte imaginario, plenitud mítica, pero bueno, yo creo que así como él reconstruye esos mitos que critica, nosotros también podemos reconstruir el mito que él fabrica y evaluarlo con las mismas herramientas, digamos, hasta qué punto es un mito que se está reconciliado con la ciencia, o no, y hasta qué punto está reconciliado con alguna noción de verdad, ¿no? Esto claramente Laclau es uno de los pensadores posmodernos, o como también se lo llama, postfundacional, ujú, que se aleja por completo de cualquier noción de verdad, de moral o de sujeto, ¿no? En esto se encuentran las antípodas del liberalismo, porque de otras corrientes políticas también, por supuesto, porque la tuya es una filosofía totalmente postfundacional, es decir, todos los mitos que él piensa que pueden defenderse de un punto de vista como el suyo, son mitos que son creados de forma contingente, es decir, temporaria, no son universales, no apelan a una verdad, simplemente apelan a un sentimiento y a una necesidad, ¿no? Y entonces el mismo Laclau confiesa que cuando él utiliza palabras como justicia o igualdad, no está pensando en las nociones que nosotros entendemos por justicia y verdad, es decir, nociones que fundamentan un orden político, digamos, en largo plazo, ¿no? Justicia es para él simplemente lo que un pueblo en un determinado momento demanda, por ejemplo, pan, paz y trabajo, por ejemplo, solidaridad. Entonces, eso es un dato importante en el pensamiento de Laclau, ¿no? Eh, Así que un poco la elección del tema tiene que ver con la propuesta que él hace y cómo nosotros, en tanto lectores, eh, podemos evaluarla y criticarla, obviamente, que es un poco lo que hago en otros trabajos. En este trabajo simplemente quería presentar y contrastar su idea de mito con otras ideas de mito, pero fundamentalmente con lo que es la última parte del trabajo, que tiene que ver con la mirada católica del mito en diferentes autores, que es una mirada más conciliadora, ¿verdad? Donde hay un lugar para esa narración humana acerca de los orígenes y acerca de los ideales que tenemos como comunidad política, pero es una narración que nunca puede estar separada de lo que es el componente de la verdad ni de la ciencia, ¿no? Y en esto, como habrás visto en el trabajo, cito a varios pensadores, pero en esto sigo bastante bueno, a Popper y me parece que Gabriel Zanotti también hace un aporte muy valioso en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que es una mirada más integradora de lo que son las dinámicas políticas, ¿no? Es decir, no somos ni puramente racionalistas y científicos, ni puramente mitológicos y narrativos. Somos una especie de seres mixtos como personas y como comunidades que necesitamos un poco de las dos cosas, ¿no? Lo importante es que no sigan caminos separados, sino que se vayan acompañando y reforzando, y me parece que cada perspectiva le aporta a la otra lo que le falta, ¿no? Entonces, la ciencia puede ser quizá muy verdadera, pero a veces se vuelve fría, poco persuasiva o incluso poco movilizadora, ¿no? Y entonces de ahí la fuerza de las narraciones. Fuerza que además, cada vez me doy cuenta que con esta era tecnológica de las redes sociales, la fuerza de las narraciones cada vez es mayor, ¿no? Lo que se cuenta como una historia en las redes sociales
Y bueno, mucho de eso también es parte de los mitos que estamos hablando, ¿no? Los mitos identitarios, Así es. y eso va a tener cada vez más fuerza. Entonces, me parece que la invitación es a redoblar el análisis que hagamos de esos contenidos con las herramientas, por un lado, de la ciencia, para ver, digamos, cuáles de esos contenidos se sostienen científicamente o no, y por otro lado, de la verdad y la revelación, en el sentido de que nos permitan proyectar todo esto que está pasando en el marco más de largo plazo de la historia humana y de esa vocación trascendente que me parece que es un poco la característica de la lectura que me interesa resaltar, ¿no? Perfecto, Alejandra. La verdad que este tema daría para que hagamos 8 podcasts más, pero el tiempo no juega a nuestro favor. Te agradezco muchísimo por estar aquí acompañándonos. No sé si te gustaría invitar a nuestros escuchas a leer tu artículo. Por supuesto que sí, los invito a leerlo. Es más, no solo a leerlo, sino a enviar comentarios, sugerencias, ejemplos, incluso preguntas, porque agradezco esta posibilidad de invitarlos porque a veces la tarea del escritor es un poco solitaria, ¿no? Uno estudia, escribe y después se Ujú. desentiende de lo que sucede con esa pieza escrita y estaría bueno recibir algún tipo de intercambio y poder seguir construyendo esto que es la tarea intelectual, ¿no? Así que sí, agradezco mucho y desde luego que este, estoy muy abierta a cualquier tipo de intercambio. Perfecto, sí. En serio, estamos muy agradecidos contigo. La verdad que el artículo es extraordinario y genera una crítica que a mi juicio es necesaria, ¿no? Como tú dices, es importante darle no solo espacio a este tipo de reflexiones, sino también la divulgación que merece. Yo, bueno, te agradezco nuevamente por estar aquí presente y por acompañarnos en este episodio. El artículo de Alejandra Salinas, Mito, Verdad y Razón en la Filosofía Política, el caso del populismo, se va a publicar en la revista Fe y Libertad, en donde analizamos el tema libertad, fe y política. Suscríbanse a la revista en Fe y Libertad, revista.feylibertad.org, y no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones. Gracias por unirse y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.